Ese texto que les voy a leer es un texto muy conocido, pero aunque sea muy conocido, la Biblia es insondable, la Biblia es muy profunda y nosotros conocemos en parte. Es más, nosotros conocemos muy superficialmente acerca de las Escrituras. Y leemos, y cuando leemos y leemos, le sacamos más y más y más a la Biblia. ¿Lo tienen todos? Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Está hablando Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos se saben ese versículo? Muy bien. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a orar al Señor. Padre de los cielos, te damos muchas gracias. Realmente estamos agradecidos contigo porque tu gracia es sobreabundante para con nosotros. Tu palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia. Señor, tu gracia sobreabunda porque todos los que estamos acá somos una multitud de pecadores, Señor. Te fallamos una y otra vez. Pero tu gracia, Señor, nos permite estar de pie, nos permite estar delante de ti y nos permite, Señor, recibir tu bendición hoy, Señor. Yo te ruego, Señor, que hoy seas contundente. Padre, que no haya corazón demasiado duro para tu palabra, porque tu palabra es como martillo que quebranta la roca, Señor. Dios mío, eres tú el que habla. Señor, eres tú, Señor, el que llega a los corazones. Y yo ruego para que tu palabra hoy sea viva y eficaz y cortante como toda espada de dos filos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos desean escuchar la voz de Dios hoy? Amén. El texto que leímos dice, si alguno oye mi voz, si alguno entiende hoy mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El pastor me dijo que predicara, y estos días se me acercó y me dijo, Edwin, yo quiero que usted dé un tema especial. Yo ya había orado por el tema, yo ya tenía el tema para compartir. El pastor me dijo, yo quiero que usted hable y trate un tema escatológico. Y yo ya había orado a Dios y Dios ya me había dado este tema de Apocalipsis, un tema escatológico. Entonces le dije, bueno, hablemos de eso, ya que el pastor me confirma de qué hablar, vamos a hablar de Apocalipsis, de un tema escatológico. Y hoy quiero hablar de la iglesia de los últimos tiempos. Hoy quiero hablar de la iglesia de los últimos tiempos, o en otras palabras, de la última iglesia. Amén. ¿De qué voy a hablar hoy? De la última iglesia. Y estoy seguro que esta es la última iglesia. Que esos son los tiempos de la última iglesia y que están a las puertas, la venida del Señor. Está a las puertas. Yo no sé si eso lo entiende. La Biblia dice que los entendidos entenderán. El que no es entendido no entiende, pero el que es entendido comprende los tiempos y comprende las ocasiones. Estos son los últimos tiempos y este es el tiempo de la última iglesia. Y el texto que leí está en un contexto, en el contexto de las 7 iglesias. Apocalipsis se escribió más o menos en el año 90 después de Cristo. Y lo escribió Juan el apóstol. Dicen los escritos y dicen los anales de la historia que Juan estaba preso en una isla llamada Patmos. Y mientras oraba en el Espíritu, él recibió una revelación del cielo. Dice la Biblia que él oyó una voz detrás que decía le decía, escribe todas las cosas, las que has visto, las que son y las que serán después de estas. El ángel le dice a Juan que escriba 3 tipos de cosas: las que estaba viendo, la visión de Jesús glorificado; lo segundo, las que son las iglesias o las 7 iglesias; y las que han de venir después de estas, que son los 21 juicios que vendrán sobre toda la tierra. Y los que le voy a hablar son las cosas que son, de las que las que Juan escribió, que son las 7 iglesias. Algunos interpretan las iglesias de una manera histórica, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea, porque estas iglesias realmente existieron en la época. Pero hay otros que hacen una interpretación profética de estas iglesias y hablan acerca de que las iglesias, cada una de esas iglesias fueron
tuvieron un proceso histórico. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso fue la primera iglesia, la iglesia del amor. Después la iglesia de Sardis, que fue la que se sacrificó por Jesús, que después fue la iglesia de Pérgamo, que fue en el año tercero la que se mezcló con el catolicismo. Fue la iglesia de Filadelfia y por último la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia de todas. La última iglesia de todas. Y eso es lo que yo quiero hablar hoy, la última iglesia. Y la última iglesia de las que les estoy hablando tiene una característica muy especial. Es la única iglesia a la que Cristo no halaga. Las demás iglesias Cristo les hace una amonestación especial, pero les da un halago. Les dice, bueno, pero tienes estas cosas que no toleran los nicolaítas, o tienes otras cosas que, aunque tienes poca fuerza, no has negado la fe. Pero a esto no les dice nada. No tienen nada bueno para decirles a la última iglesia. Y me preocupa eso porque es la última iglesia y Cristo no tiene nada para decirle. La iglesia de la Odisea, para contextualizarlos un poco, es una iglesia que está en el Asia Menor y está en la ruta más importante de la ruta comercial de Roma. Está Éfeso y la ruta seguía un camino especial. De hecho, la ruta completa hasta la iglesia de la Odisea comprendía todas las iglesias. Y por estar en esta ruta comercial tan importante, la iglesia de la Odisea era de las iglesias más prominentes y más reconocidas de la historia. De hecho, la historia dice que la iglesia de la Odisea tenía propiedades bancarias, era muy prominente en la parte financiera. De hecho, la iglesia de la Odisea tenía muchos bancos y todas las demás provincias y todas las demás ciudades iban a ese lugar por la ruta comercial y cambiaban allá sus monedas. Y no solamente era rica en esta parte, era rica porque también tenía o trabajaba con la lana, tenían o pastoreaban ovejas y las ovejas producían una lana de color negro. Y esta lana era muy fina, con eso producían vestidos muy finísimos y de ahí ellos recibían sus riquezas. Pero también allí estaban las mejores universidades de medicina de la época. Entonces esta ciudad era muy importante porque tenía bancos muy importantes, porque tenía fábricas textiles y porque tenía las mejores universidades de medicina. Entonces era una iglesia muy importante. Yo quiero que usted tenga en mente todo eso lo que le he dicho, porque eso trata después vamos a desarrollar y va a entender de por qué le estoy diciendo todo esto. Entonces, la iglesia de la Odisea estaba ubicada en ese lugar, era una iglesia muy rica, tan rica que en el año 60 hubo un terremoto y no necesitó de ayuda de los romanos para volver a reconstruir la ciudad. Ellos con sus propios recursos, con su propio dinero, reconstruyeron la ciudad. Hasta ahí está claro. La iglesia de la Odisea, una iglesia muy rica. Y el texto inicia diciendo esto: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el amén. Dice el texto, el primer versículo del capítulo, dice, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el primogénito de la creación. Y me llama la atención porque Cristo siempre que hace una amonestación, o Cristo que siempre habla a las iglesias, primero se presenta como algo especial, y aquí se presenta como el amén, se presenta como el testigo fiel y verdadero, y se presenta como el principio de la creación. Y eso tiene una particularidad especial, tiene una particularidad que llama mucho la atención. La Biblia dice en Corintios capítulo 1 versículo 20, segunda de Corintios, que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Cristo es el amén. Todas las promesas son en sí y en el amén, o sea, todas las promesas se cumplen en Jesucristo. Todas las promesas se cumplen en Él. Y amén es una palabra hebrea que significa veraz, completamente de acuerdo, contundente, completamente válida. O sea que las promesas de Dios se cumplen completamente en Jesús, que las promesas en Jesús son completamente válidas. Y Cristo se le presenta a esta iglesia de esta manera. Y no solo se le presenta así, sino que se le presenta como el testigo fiel.
Recuerden que la palabra testigo en la Biblia significa mártir. Significa mártir, alguien que va hasta la muerte por una causa. Entonces Cristo también se presenta como el testigo fiel, el mártir que va hasta la muerte, alguien que se sacrifica y alguien que se entrega. Pero también se presenta como el primogénito de la creación, no como los testigos lo consideran que es lo primero que fue creado. La palabra original ahí para primogénito es arque, que significa la fuente de todo o el origen de todo. Entonces esta es la presentación que hace Cristo ante esta iglesia para que ellos entiendan algo especial. Y después les dice, yo conozco tus obras. ¿Qué les dice? Yo conozco tus obras. El amén conoce tus obras. El testigo fiel conoce tus obras. El principio de la creación conoce tus obras. Y les dice algo muy particular, que ni eres frío ni caliente, que más bien eres tibio. Ojalá fueses frío o caliente, ¿cierto? Esta iglesia para Jesús que está hablando era una iglesia tibia. Y la iglesia tibia es la iglesia de los últimos tiempos. La iglesia tibia es la iglesia de los últimos tiempos. Y me llama la atención porque Jesús les dice que ellos son tibios. Aunque la iglesia de la Odisea era una iglesia muy rica, era rica en todo, era una iglesia o era una ciudad muy pobre en aguas. Ella no tenía fuente, no tenía afluente, no tenía de dónde sacar su agua. Entonces ellos hicieron unos acueductos. Las ciudades que eran circundantes a ellas eran Colosas y era Hierápolis. Entonces había una tubería hacia Colosas y en Colosas habían torrentes de aguas frías. Y en Hierápolis habían aguas calientes, lo que conocen como termales. Y hicieron unas tuberías para traer el agua de los termales y para traer agua de los torrentes de Colosas. El problema es que como tenían que recorrer al menos 10 kilómetros de cada ciudad, el agua llegaba tibia a la ciudad. Entonces cuando Cristo les dice, ustedes no son fríos ni calientes, les está haciendo algo especial, está haciendo referencia a algo que es muy común para ellos. Ellos no podían tomar agua fría porque mientras trasladaban el agua de Colosas para su ciudad llegaba tibia, y no podían tener el agua caliente porque mientras se trasladaba de Hierápolis hasta allá llegaba tibia. Ellos vivían muy inconformes con el agua, porque el agua solamente la podían utilizar tibia, y sabemos que el agua tibia es fastidiosa, el agua tibia produce náuseas. De hecho, ellos estaban utilizando, porque ellos no perdían la oportunidad, utilizaban el agua para ayudar a las personas cuando tenían problemas estomacales. Les daban a tomar de esa agua tibia y las personas vomitaban y eran librados de sus problemas estomacales. Entonces cuando Cristo les dice a ellos, ustedes no son fríos ni calientes, ellos estaban entendiendo de qué les estaba hablando. Ellos entendían el fastidio tan impresionante que era tener aguas tibias. Entonces ellos estaban captando la idea del Señor cuando les decía, no son fríos ni calientes. Ojalá fueses frío o fueses caliente, dice el Señor. Y dice, los vomitaré de mi boca. Entonces Dios los amonesta y le dice, ustedes son tibios. Ustedes no son de allá ni son de acá. Ojalá fuesen fríos o fuesen calientes. Es más, mire la connotación tan importante. Dios le dice, sean fríos o sean calientes. Prefiero que sean fríos. Prefiero que sean incrédulos. Cristo está haciendo una figura especial de las tres naturalezas que tiene el ser humano. Los tres tipos de hombres que existen. Existe el hombre natural, existe el hombre carnal y existe el hombre espiritual. El hombre espiritual es el hombre que anda en fuego. El hombre natural es el hombre que no percibe nada de Dios, que no conoce a Dios. Y el hombre tibio es el hombre carnal, que conoce a Cristo pero que no se compromete con nada con Cristo. Que conoce a Cristo pero no se compromete con lo espiritual, que no anda en lo espiritual sino que milita en la carne, en las pasiones y en los deseos de la carne. Y eso es la tibieza. Las personas carnales, las personas que militan en la carne, las personas que hacen y siguen las concupiscencias del corazón.
Y Cristo le están diciendo, ustedes son carnales. La iglesia de la Odisea, ustedes que son la última iglesia, es una iglesia carnal, que no son ni espirituales y tampoco son naturales, que no hacen nada para vivir en el espíritu. Una iglesia carnal. Y esta es la iglesia de los últimos tiempos, una iglesia que milita en la carne. Y la Biblia hace mucho énfasis y hace mucha amonestación a la iglesia carnal. Por ejemplo, la iglesia de los Corintios era una iglesia que tenía muchos dones. Era una iglesia que tenía muchas habilidades del Espíritu Santo. Es más, se cree que la iglesia de los Corintios tenía todos los dones. Y Pablo le habla a ellos de los 9 dones. Pero dicen, ustedes no les puedo hablar como espirituales porque son carnales. ¿Y son carnales por qué? Porque tienen contiendas, porque tienen celos entre ustedes, porque hay hermanos dentro de la iglesia que no son capaces de perdonarse, no se soportan. Entonces son carnales, porque nosotros solemos pensar que la carnalidad es simplemente la inmoralidad sexual, que la carnalidad solamente es embriagarse, pero no, la carnalidad es vivir en celos. La carnalidad es vivir con envidias. La carnalidad es ser orgulloso. Y eso es lo que más nos duele a nosotros. Somos muy orgullosos, somos muy altivos, nos cuesta muchas cosas. Y esa es la carnalidad, iglesia orgullosa. De hecho, la iglesia de la Odisea era una iglesia muy orgullosa. Cristo les dice, dicen ustedes que son ricos, que no tienen necesidad de nada. Porque ellos se creían ricos porque tenían todo lo que necesitaban. Ustedes dicen que son ricos y no tienen necesidad de nada. Pero yo les digo que ustedes son desventurados, son pobres, están desnudos y están ciegos. ¿Qué les dice? Son desventurados, son pobres, están desnudos y están ciegos. Y lo chévere de esto es que le dice las cosas en las que ellos estaban acostumbrados a sentirse cómodos. Ellos se creían ricos porque tenían todo lo que necesitaban, no les faltaba nada, pero Jesucristo le dice, ustedes son pobres, no tienen riqueza. Esa riqueza material es su pobreza espiritual. Esa riqueza que ustedes tienen, toda esa prosperidad que ustedes tienen, es la pobreza de espíritu que ustedes tienen. Y ustedes se creen muy ricos y creen que tienen muchos vestidos porque fabrican lana, pero realmente ustedes están desnudos, sus vergüenzas están al descubierto. Y se creen que tienen una buena visión. Como les decía al principio, la iglesia de la Odisea o la ciudad de la Odisea, ellos eran muy famosos porque ellos fabricaban algo llamado el polvo de Frigia. El polvo de Frigia se conoce en la Biblia como colirio. Y colirio era una sustancia que se le echaba en los ojos a las personas y le facilitaba la visión. Y ellos eran muy famosos por eso. Ellos vendían ese polvo, el polvo de Frigia muy caro, y la gente podía ver mucho mejor. Hacían unas curaciones milagrosas. Y Dios les dice, ustedes aunque fabrican ese polvo para la visión, ustedes son ciegos, ustedes no ven nada. Ustedes no pueden ver, ustedes son cortos de vista, pobres, desventurados. La palabra desventurados es el término griego que es eleinos, que significa los más indignos que existen. Eleinos, qué término tan fuerte, los más indignos que existen. Ustedes son desventurados, le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, indignos. Ustedes no merecen absolutamente nada, les dice el Señor a esta iglesia. Entonces mire Dios cómo está tratando de fuerte a esta iglesia, porque la iglesia de los últimos tiempos, y Dios no quiere que les pase algo, Dios no quiere que se pierda, y los trata fuertemente. Y ustedes son pobres. La palabra pobres ahí es toscos, que significa mendigos, personas que están acostumbradas a vivir de lo que les dan. Ellos tenían todo, pero estaban acostumbrados a vivir en pobreza espiritual. Entonces Cristo los amonesta, les habla fuertemente y le dice, ustedes realmente no son lo que creen que son. Ustedes se creen muy, pero no lo son. Ustedes realmente es esta característica que les digo, pobres, desventurados, desnudos y ciegos, es lo que realmente son. Sus vergüenzas están al descubierto. Pero Dios es bueno, pero Dios es misericordioso y les dice, vengan a mí y compren de mí oro refinado en fuego.
Y les dice también, vengan a mí para que compren vestiduras para que se vistan, y compren de mí colirio para que unjan sus ojos. Entonces Dios los amonesta fuertemente, Dios les habla fuertemente y les dice, les revela su condición, les dice cómo están, pero Él también que está pronto a ayudarlos para que cambien su condición, para que salgan de esa condición. Y lo primero que les dice es, vengan y compren de mí oro refinado. Oro refinado con fuego. Ahora, ¿qué es oro refinado con fuego? Estaba estudiando la hermenéutica, y la hermenéutica tiene una regla muy especial. La regla de la hermenéutica es que la Biblia no se interpreta con nada más, sino con la misma Biblia. Usted no puede interpretar la Biblia con otras cosas, con libros, con diccionarios. No, se interpreta la Biblia con la misma Biblia. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice que la fe más preciosa que el oro se prueba con fuego. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a la iglesia? Vengan y compren de mí oro refinado, probado por fuego. Le está diciendo, ustedes son una iglesia que realmente tienen una falsa fe. Que la Biblia dice, vivan con una fe no fingida. La fe se puede fingir. Y Dios le dice, ustedes viven una fe fingida, una fe aparente, pero realmente tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de ella. Entonces, vengan a mí ustedes y compren de mí oro refinado. En otras palabras, prueben conmigo su fe. Les voy a explicar bien esto, que los veo así como frunciendo los ojos y mirándome. En los últimos tiempos, me gusta hablar de los últimos tiempos, muchas cosas se van a apagar, muchas cosas se van a opacar, muchas cosas, y entre ellas dice que muchos apostatarán de la fe. Una de las cosas que se van a perder en los últimos tiempos es la fe. Muchas cosas se van a perder en los últimos tiempos, pero una de ellas es la fe. ¿Y qué nos hace perder la fe a nosotros? ¿Qué nos hace que la fe se apague? Muy sencillo, el pecado hace que se apague nuestra fe. Las circunstancias difíciles, las pruebas hacen que se apague nuestra fe. ¿Qué hace que se apague nuestra fe? Estar ocupados, estar afanados, estar en activismos y en muchas cosas hace que se apague nuestra fe. La iglesia de la Odisea estaba ocupada en sus propios negocios. La iglesia de la Odisea estaba involucrada en sus negocios. Prosperemos, alcancemos, montemos esto, vayamos allí, viajemos allí, venga, procesemos esto, trabajemos esto, me parece bien esto, ¿por qué no invertimos en esto? Así estaba la iglesia de la Odisea, en sus propios negocios, y eso estaba apagando su fe. Dios le dice, venga a mí y compren de mí oro refinado, probado con fuego. Entonces, lo primero que le dice Jesús a la iglesia que estaba apagada completamente en su fe, desventurada, le dice, vengan a mí, compren oro refinado con fuego. Y me gusta esta parte de fuego, porque el fuego es la manera que Dios prueba nuestra fe. Y yo sé que Dios está probando la fe de muchos. Dios está probando mi fe. Dios prueba tu fe continuamente. Dios te pasa por circunstancias continuamente. Y Él no te dice, venga, sí, literalmente venga, pero sí te pone una cantidad de circunstancias a tu alrededor para probar tu fe. A ver si tu fe es refinada, a ver si tu fe es pura. Entonces no te preocupes. Pedro dice, no se asombren del fuego de la prueba que están sintiendo, porque esto le pasa a todos los hermanos en el mundo entero. No se asusten, esto es normal, porque Dios le está diciendo, vengan, necesito probar su fe. Yo necesito que ustedes tengan fe. Yo necesito que ustedes afirmen su fe, ustedes refinen su fe, porque la iglesia tibia corre un gran peligro. Y no solamente le dice, venga a mí para probar su fe, para que refinen su fe. También les dice, vengan para que se vistan
con vestiduras. Vengan para que coloquen vestidos en ustedes, les dice el Señor a ellos. Lo estoy parafraseando. Isaías capítulo 61, versículo 10 dice: Dios, gocémonos y alegrémonos porque Dios me ha vestido con vestiduras de justicia. Gocémonos y alegrémonos porque Dios de nuestra salvación nos ha vestido con vestiduras de justicia. Los vestidos, cuando Dios le dice a la iglesia, vengan a mí para yo vestirlos, es que Dios quiere vestir la iglesia con vestiduras de justicia. La justicia en la Biblia representa las buenas acciones de la iglesia. ¿Qué representa? Las buenas acciones de la iglesia. La iglesia puede tener buenas acciones, unas porque vienen de Dios y Dios te la da, y dos porque tú las haces por tu propia cuenta. Dios le dice una vez en el mismo Isaías: todas vuestras justicias son como trapo de inmundicia. La iglesia de la Odisea hacía buenas obras. La iglesia de la Odisea practicaba muchas cosas, la hospitalidad, ayudaba a los santos, pero las obras que ellos hacían eran una vergüenza para ellos. Eran suciedad para Dios, eran trapos de inmundicia. Yo les dije: ustedes las obras que hacen no son tan importantes porque las están haciendo por su propia cuenta. Vengan a mí, yo les voy a dar vestiduras de justicia. Las obras que Dios mismo te ayuda a hacer. La vestidura de Dios, los vestidos de Dios. Porque si Dios no nos viste, se nos va a descubrir la desnudez. Y estar desnudo es vergonzoso, ¿o no? La Biblia dice que Adán y Eva antes de pecar vivían desnudos, pero después de que pecaron, dice que corrieron y se hicieron delantales de hojas de higuera, porque les dio vergüenza su desnudez. Cuando uno no permite que Dios lo vista a uno, uno vive en vergüenza. Uno se siente desnudo delante de Dios. Uno se siente inmundo en la presencia de Dios. Cuando tú te acercas a la presencia de Dios y no tienes la vestidura de justicia de Dios, no te sientes digno del Señor. Te da vergüenza. Le dice a Adán: Señor, yo me escondí, yo me refugié, yo me replegué allí en ese lugar porque tuve vergüenza de ti, me di cuenta que estaba desnudo. Y eso es lo que hace la desnudez. Cuando Dios no nos viste con sus vestiduras, nosotros vivimos en vergüenza, vivimos ocultos, vivimos escondidos. Entonces es necesario que permitamos que Dios nos vista con esas vestiduras de justicia. Y dice: vengan a mí para que sean vestidos, para que reciban esas vestiduras de justicia. Y le dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veas. Corintios dice que Pablo oraba para que los ojos del entendimiento fueran abiertos y ellos pudieran entender. Cuando la Biblia habla de los ojos, no está hablando de los ojos físicos, está hablando de los ojos del entendimiento. La iglesia de la Odisea era una iglesia falta de entendimiento. La iglesia de la Odisea era una iglesia que no entendía absolutamente nada. Lo que decía el pastor, que una cosa es saber y otra cosa es entender. Y muchos aquí sabemos. Yo conozco cosas de la Biblia, pero hay muchas cosas de la Biblia que no entiendo porque mis ojos no están completamente abiertos, o quizás no están abiertos, quizás simplemente es conocimiento lo que tengo. Y la iglesia de la Odisea no entendía absolutamente nada, no entendían la condición en la que estaban. Ellos creían que estaba bien, miraban para todos lados y veían la iglesia florecer, prosperar, avanzar, se añadían más personas, crecía la iglesia, tumbaban muros y venía más gente. Pero no entendían que estaban desnudos, no entendían que eran desventurados, no entendían absolutamente nada porque estaban ciegos, no veían más allá de sus narices. Y Dios les dice: vengan a mí, yo les unjo esos ojos, vengan a mí, yo les alumbro el entendimiento para que comprendan lo que están viviendo realmente. Entonces Dios le dice a la iglesia de la Odisea: vengan a mí, yo les unjo los ojos con colirio para que vean, para que entiendan. Vengan, yo les alumbro los ojos del entendimiento para que entiendan los tiempos y las ocasiones.
Hay personas que me dicen que yo siempre que predico la venida de Cristo. Pero esa es la razón. Cristo dijo, cada vez que se reúnan, anuncien dos cosas: que yo morí en una cruz y que yo regreso por segunda vez. El propósito de la congregación son dos cosas: anunciar que el Rey de la Gloria vino y murió por nosotros, y anunciar que el Rey de la Gloria viene por la iglesia, por una iglesia santa. Este es el propósito. Y me emociona esto, saber que Jesucristo viene por segunda vez. Pero Jesucristo viene por una iglesia caliente, una iglesia que arde en fuego. Jesucristo viene por una iglesia apasionada, una iglesia que lo ama a Él sobre todas las cosas, una iglesia que renuncia a todo por Él, una iglesia que vive en el fuego del Espíritu Santo, una iglesia que anda en el Espíritu. Los tibios se quedan, los tibios se condenan, los tibios se van para el infierno. Eso pasa con los tibios. Y la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia tibia. Viene a la iglesia, levanta las manos, escuchan hablar de santidad, pero viven en pecado afuera. Iglesia tibia. Creen que las bendiciones es lo que tienen financieramente, la bendición de Dios. Eso es mentira. La bendición de Dios es la que enriquece, la que te trae paz, la que te trae paz para con Dios, la que te trae paz para contigo mismo, para con tu familia y para con tus hermanos, para con la gente de afuera. Esa es la bendición de Dios. La iglesia tibia, si viene Cristo, se queda. Si yo soy tibio y Cristo viene ahora, me quedo. Y posiblemente soy tibio porque no tengo un compromiso real con Dios. Cuando Cristo dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, la iglesia de los últimos tiempos tiene a Jesús afuera. La iglesia de los últimos tiempos tiene a Jesús tocando y tocando y tocando afuera. Hermanos, esta es la iglesia de los últimos tiempos. Yo no sé, los entendidos entenderán. Si no entiende, dile: Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento, derrama colirio sobre mi vida, un baldado, lo que sea, pero quiero entender, quiero ver. Alumbra mis ojos, ayúdame a entender que ya vienes, que ese es el tiempo de la venida del Señor Jesús. Y si no te enciendes el fuego y si no te avivas por Dios, va a pasar algo terrible contigo y conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Nosotros predicamos mucho de este texto y decimos: sí, venga, reciba a Cristo en su corazón para que Él entre a su casa y sean buenos amigos y caminen de la mano. Ese texto habla de las bodas del Cordero. La única textos que hablan de cena con Jesús fue la última cena que tuvo con sus discípulos, y la cena que Él dijo: esta cena no la repetiré hasta que venga con los santos ángeles en mi reino. De la cena que está hablando aquí Jesús no es la cena que yo tengo camino con Jesús de la mano para arriba o no, es las bodas del Cordero. Dice: si alguno oye mi voz, participará de las bodas del Cordero. Si alguno escucha ahora lo que estoy hablando, se sentará conmigo en las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero es la salvación tan importante, tan maravillosa. Las promesas de Dios son en Jesús, en el sí y en el amén. Por eso empezó diciendo Jesús, esta promesa de salvación, esa promesa de estar en las bodas del Cordero, de vivir la vida eterna, son reales, son verdaderas, no es una farsa. Amén significa ciertísimo, real, verdadero, lo único veraz, que no está oculto. Eso significa la verdad. Y la verdad es que si Cristo viene ahora y no estamos preparados, no vamos a estar con Él en la cena. Y ni siquiera de las migajas de la mesa vamos a comer, porque ni siquiera podremos ver qué estará pasando en el cielo. Ellos allá en hay gozo y fiesta esperando, bueno, no me acuerdo de la canción, hay gozo y fiesta esperando ver que venga el Rey. Y los otros allá, porque la Biblia dice que los que están allá no tienen memoria de nada, no tienen conciencia de nada. No tienen conciencia de nada. Dios quiere que como iglesia despertemos y podamos ver, que podamos ver, entender la grandeza y la maravilla de la bendición eterna que Dios tiene para nosotros. Dios en las bodas del Cordero, nosotros somos la iglesia. Y la Biblia dice que a la iglesia se le ha preparado, se le ha concedido que se vista de lino fino. Y yo quiero terminar con esto.
en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 7, y dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino son las buenas acciones de los santos. Aquí está hablando de las bodas del Cordero, y está hablando de la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia, ¿cierto? Y a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, que son las buenas obras. Para tú poder participar y yo poder participar de las bodas del Cordero, yo tengo que vestirme de lino fino, lino finísimo y resplandeciente. Y eso solamente las puedo recibir si escucho la voz de Dios. Él dice: vengan a mí. Esa es la voz de Dios. Si alguno escucha mi voz, ¿cuál es la voz de Dios que te está diciendo? Vengan a mí, compren oro refinado. Si alguien hoy se le está pagando la fe, si alguien está falto de fe hoy, Dios le está diciendo a usted hoy: venga a mí y compre oro refinado. Avive su fe hoy. Pero la fe genuina, la fe que te lleva a hacer cualquier cosa por Jesús, la fe que te lleva para las calles, la fe que te lleva a predicar al que sea, al mendigo, al indigente, a la prostituta, la fe que te lleva a levantarte a las 2 de la mañana a doblar rodilla por el perdido, la fe que te lleva a levantarte en las plazas y anunciar que el Señor viene. Esa es la fe. Y si alguno se siente hoy en vergüenza, se siente que no vale nada hoy, Jesús dice: venga a mí, yo le doy vestiduras hoy, yo quito de ti la vergüenza. Si alguno oye la voz, venga. El Señor te está diciendo: venga, yo te he visto. Porque dice: porque yo al que amo reprendo. Sé celoso pues y arrepiéntete, dice el Señor. Dios te dice todo esto y me dice todo eso porque Él nos ama. Ahí me dolió mucho cuando Dios dijo: Señor, ¿qué le predico? Y dice: predica a los tibios, porque tú eres tibio. Yo: Señor, ¿en serio? Sí. Pero no así pues como yo, usted es tibio. ¿Y por qué? Porque estás aquí encerrado, no predicas. ¿Hace cuánto que no predicas con pasión? ¿Hace cuánto que no doblas la rodilla por alguien? Hace tiempos que no oro por otra persona. Hace tiempos que no le predico a alguien afuera. Hace tiempos que no me levanto a las 4 de la mañana a adorar a Jesús. Sí, Señor, entonces soy tibio. Sí, es tibio. Señor, entonces si soy tibio, ¿qué me pasa? Se pierde. La salvación se pierde. La salvación es un regalo, pero la salvación se pierde. Y si somos tibios, nos perdemos. Nos perdemos sencillamente. Nos condenamos. Y no solamente nosotros, sino todas las personas que van detrás de nosotros. Dios se está rodeando de personas para que les prediques el evangelio, pero ni te predicas a ti mismo ni le predicas a ellos. ¿Hace cuánto tiempo que no te comprometes contigo mismo al cambio? Dios quiere que como iglesia despertemos. Esta no es la iglesia que Dios quiere más compromiso. Ahí donde estás, pregúntate a ti mismo. Yo conozco mi condición y yo no tengo que ocultar nada. Estoy en tibieza. No estoy comprometido realmente con Dios. Me paré a predicar esto porque me tocó predicar. Yo digo: vaya, predique y banderese usted allá mismo, porque me gusta decir las cosas así. Dígale que usted está también tibio. Y quizás aquí hay también personas tibias como yo. No todos, porque hay personas apasionadas aquí por Cristo. Pero muchos, dice la Biblia, que muchos tropezarán, que muchos apostatarán, que muchos volverán atrás. Entonces, si escuchas la palabra de hoy, no seas de esos muchos. Sé de esos pocos que a pesar de todo te mantienes firme con el Señor. Yo creo que vale la pena. La Biblia dice que la mies es mucha, la mies es muchísima y los obreros son pocos. La tibieza no es solamente todas estas cosas que te estoy hablando. La tibieza es que tú no te comprometas con la obra de Dios.
No te comprometas con lo que Dios quiere hacer. La mies es mucha y los obreros pocos. Cuando la Biblia habla de obreros, habla de personas que viven, se levantan de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde a trabajar. Que se levantan desde la hora primera hasta la hora sexta. Y después vuelven a trabajar a la hora novena. Vuelven a trabajar. Eso es un obrero en la Biblia. Una persona que se dedica a una labor. Una persona que hace un trabajo de continuo, que no descansa, que trabaja continuamente. Y la Biblia dice que hay muy pocos obreros, que no hay compromiso, que no hay quien diga: Señor, bueno, yo renuncio a lo que sea por ti. No hay quien se dedique a eso. No, pero es que si yo dejo de hacer esto, ¿qué va a pasar conmigo? Esa es la fe. Vengan y compren a mi fe. Fe refinada con fuego. Nos falta fe para vivir para el Señor. Yo soy de los que siempre he dicho, y a veces por decir esto me vuelvo vago, pero yo sí quiero dedicarme a Dios, pero a veces me cuesta mucho. Y me falta fe. Bueno, si me dedico a Dios, entonces ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a hacer? Y estoy entre eso, puesto en una situación, puesto en estrecho. Pero Dios está buscando gente que realmente renuncie a lo que sea por Él, que se dedique a Él, que se entregue a Él, que haga todo por Él, que Dios se encargará de lo de nosotros. Ese verso no está en la Biblia, pero dice: encárgate de mis cosas, yo me encargaré de las tuyas. Uno se ocupa de lo de Dios, Dios se ocupa de lo nuestro. ¿Cuántas personas? La Biblia, Hebreos capítulo 11, habla de la galería de la fe. Y termina diciendo: todos estos hombres renunciaron, dejaron sus patrias, dejaron familias, conquistaron reinos, vieron morir sus familias a espada, perdieron todo cuanto tenían y no escatimaron nada solo por seguir a Él. Dice la Biblia que muchos se sostenían como viendo al invisible. Dejaron todo porque tenían la mira puesta en el galardón, porque tenían la mira puesta en la esperanza en Jesús. Y muchos no la recibieron en la tierra, pero la están recibiendo ahora. Muchos de esos que renunciaron ya son salvos y tienen un puesto en las bodas del Cordero, porque renunciaron a todo por Jesús. De igual manera nosotros debemos renunciar a todo por Jesús y dejar de ser la iglesia que estamos siendo. Dios quiere más de ti. Nosotros decimos queremos más de Dios, pero nosotros no le damos más a Dios.